Hola futboleros, estamos a meses de una nueva edición de la Copa Mundial de Fútbol, la competición más importante a nivel futbolístico, una copa que todos quieren jugar, pero que solo unos pocos pueden hacerlo. El Mundial tiene muchísima historia, desde partidazos, goleadas, curiosidades y estas sorpresas, pero sin dudas lo más épico de todo es ganarlo. Sin embargo, en la otra cara de la moneda tenemos a estas selecciones que por más históricas que fuesen, o pese a hacer tremendas campañas en el Mundial, se quedaron con las ganas de levantar el trofeo hasta hoy día. El día de hoy hablaremos de esas selecciones que hicieron campañas buenísimas, atrajeron la atención de todo el planeta, pero se quedaron relamiendo el título mundial. Como siempre, antes de arrancar, no se olviden de dejar un me gusta y de suscribirse al canal. Ahora sí, sin extenderme más, arranquemos con el video. Arrancamos el video desde el Mundial 2002, donde Corea del Sur, uno de los anfitriones de ese mundial, hizo una campaña que, aparte de ser sorpresiva e histórica, parecía iba a terminar con gloria, pero no fue así. Los Tigres de Asia arrancaban su participación en ese mundial en el grupo D. Su primer rival fue la selección polaca, a la cual ya supieron derrotar con solidez. Con tantos de Wang y Yo, Corea se llevó sus primeros 3 puntos. En la segunda fecha, su rival era Estados Unidos, rival con el que terminó empatando a 1 gracias al gol de Am. Corea en la última fecha llegaba como uno de los líderes, sin embargo tenía la difícil tarea de derrotar o al menos empatar ante Portugal, selección favorita para este duelo. Los surcoreanos, sin embargo, no se dejaron amedrentar por las opiniones externas. Con el tanto de Park lograban derrotar a la selección portuguesa y avanzar a octavos como líderes de su grupo. En octavos, Corea nuevamente se cruzaría a un durísimo rival, la selección italiana. Tras los 90 minutos del partido, con el tanto de Seol para los locales, surcoreanos e italianos iban a la prórroga, con el marcador igualado a tablas. Cuando parecía que el alargue terminaría con empate, apareció Am a los 117 minutos de la prórroga para marcar el 2-1 y dar por finalizado el encuentro, teniendo en cuenta la regla del gol de oro para aquel entonces. Contra todo pronóstico, Corea pasaba a cuartos, donde esta vez su rival sería España. Tras igualar a 0 en cancha y en todos los tiempos, el partido se debía definir desde los 12 pasos, y allí nuevamente la suerte le sonreiría a los locales. Con goles de Wang, Park, Seol, An y Hong, Corea derrotó por 5-3 a España y seguía haciendo historia, pasando a semifinales. Lastimosamente, no toda historia tiene final feliz, y luego de que Corea le toque jugar con Alemania en semis, seguiría eliminado. De igual manera, al cuadro teutón le costó derrotar a los locales, ya que apenas lo pudo hacer por la mínima. De igual manera, a Corea del Sur aún le restaba por jugar el duelo por el tercer puesto, esta vez ante Turquía. Pese a que Corea del Sur terminó cayendo por 3-2 en ese partido, donde sus goles lo marcaron Lee y Song, lo del cuadro oriental fue fantástico, ya que nunca dio por terminado un partido y luchó hasta el último momento. Pasamos a ver a otra selección que sorprendió al mundo entero con su campaña, y me refiero a la selección de Bulgaria del año 1994. Los Leones, sin embargo, no arrancarían con el pie derecho su recorrido en ese mundial, ya que en la primera fecha caerían goleados por 3-0 ante Nigeria. De igual manera, en la segunda fecha, Bulgaria se repondría, propinando una goleada de 4-0 a Grecia gracias a los goles de Stoichkov en 2 ocasiones, Lechkov y Borimirov. En la última fecha, Bulgaria se enfrentaría a una selección argentina ya clasificada, y con la cual, para no poner en apuro su clasificación, mínimo debía de tratar de conseguir un empate. Sin embargo, superaron las expectativas. Con los tantos de Stoichkov y Sirakov, Bulgaria derrotó por 2-0 a Argentina y pasaba a octavos como segundo de su grupo. En octavos, su rival sería la selección mexicana, con la cual, luego de un empate, gracias al tanto de Stoichkov, se iría a los penales. Allí, con los tantos de Wetchev, Borimirov y Lechkov, Bulgaria derrotaba por 3-1 a México y pasaba a cuartos. En esta fase, su rival sería la selección alemana, con la cual, luego de estar perdiendo por la mínima, en 4 minutos, con los tantos de Stoichkov y Lechkov, dio vuelta el marcador y consiguió su boleto a semis. Lastimosamente, en semifinales, terminaría frustrando el sueño búlgaro de conquistar el mundial. Ante un rival duro como lo es Italia, el tanto de Stoichkov para su selección no alcanzó y terminaron cayendo por 2-1. A Bulgaria, sin embargo, le quedaba el partido por el tercer puesto, pero no le fue tan bien, ya que terminaron siendo goleados por Suecia por el marcador de 4-0. Si bien la campaña de Bulgaria no tuvo un desenlace tan feliz, al menos puede presumir de lograr estar una vez entre los 4 mejores del mundo. Pasamos a hablar de la campaña de Rusia, o como se llamaba en aquel entonces, la Unión Soviética. En el Mundial de Inglaterra 66, el Ejército Rojo hizo su mejor presentación en lo que va de los mundiales, pero tuvo un desenlace triste.
La Unión Soviética fue superior en toda la fase de grupos, ganando sus 3 partidos. Primera víctima fue la selección de Corea del Norte, a la cual goleó por 3-0 con los tantos de Malofeit en 2 ocasiones y Vanishevsky. En la segunda fecha se topó con Italia, a la cual también venció, pero con un resultado algo más ajustado. Chislenko fue el encargado de anotar el único tanto de ese partido. Ya en la última fecha, en un partido de puro trámite con un doblete de Porcuhan, derrotaron a Chile por 2-1. Con 6 puntos, la Unión Soviética pasaba a cuartos. Si se preguntan por qué 6 puntos si se ganaron sus 3 partidos, la razón de esto es que anteriormente las victorias en el fútbol solamente sumaban 2 puntos. En cuartos de final, su rival de turno sería la selección de Hungría. En este partido, con los tantos de Chislenko y Porcuhan, el ejército rojo lograba avanzar a semis por el marcador de 2-1. Sin embargo, en semis se acabaría la suerte de la Unión Soviética. Ante Alemania Federal, el tanto de Porcuhan ya en los minutos finales fue insuficiente para interferir en la derrota por 2-1. De igual manera, la Unión Soviética tenía un partido más para al menos quedarse con el bronce, pero las cosas tampoco le saldrían. Ante Portugal nuevamente caerían y otra vez por 2-1 para de esa manera quedar entre los 4 mejores pero sin medallas. El gol para la Unión Soviética en este partido lo hizo Malofeyev. Nos remontamos bien lejos hacia atrás, exactamente en el Mundial de Uruguay 1930, el primer mundial de la historia, para hablar de la gran campaña de Serbia, o en aquel entonces llamada Yugoslavia. Los azules podrían tener un grupo algo complicado, sin embargo eso no fue así. En la primera fecha, con los tantos de Tirnanic y Beck, derrotaron por 2-1 a Brasil, y posteriormente en la segunda fecha, con los tantos de Beck 2 veces, Marjanovic y Vuktanovic, Yugoslavia aplastaba por 4-0 a Bolivia, para sellar así su pase a semis. En semifinales, sin embargo, Yugoslavia pasó todo un infierno, y pareció ser que su desempeño en fase de grupos fue solo un espejismo. Uruguay, anfitrión del mundo, se encargó de mandar para su casa a los yugoslavos con una aplastante goleada de 6-1. Vujadinovic fue el encargado de marcar el único tanto de su equipo en ese partido. Yugoslavia, sin embargo, tuvo su revancha luego de 32 años del primer mundial, y pese a que parecía que esta vez sí se le daría al menos el pase a la final, la situación fue nuevamente la misma. Arrancó su participación de mala manera, cayendo por 2-0 ante la Unión Soviética en el primer partido. En la fecha 2 se repuso, derrotando a la dura selección charrúa por 3-1, con los goles de Skoblar, Galic y Jerkovic. Posteriormente, en la fecha 3, sellaría su clasificación de forma estupenda, con los dobletes de Galic y Jerkovic, como también el tanto de Melik, derrotarían por 5-0 a Colombia para ir a cuartos de final. En cuartos tuvo un rival bastante difícil, hablo de la selección de Alemania Federal. En ese partido logró la victoria por la mínima, pero tuvo que esperar hasta los 85 minutos del cotejo para que Radakovic anote el único tanto. Ya en semis, su rival sería Checoslovaquia, selección que nuevamente privaría a los azules de llegar a la final. Pese a que Jerkovic anotó el gol del empate en el partido para su selección, y todo parecía indicar que el partido terminaría empatado a 1 en un descuido, Checoslovaquia anotó 2 goles en 4 minutos, llegando a los 90, y se llevó el boleto a la final por el marcador de 3-1. Una vez más, pese a realizar una tremenda campaña, Yugoslavia debía conformarse por pelear por el tercer puesto. Ya en ese juego, ante el anfitrión Chile, nuevamente caerían derrotados, y otra vez en el tramo final del partido, exactamente a los 90 minutos, donde llegaría el único tanto para sus rivales. De esa manera, Yugoslavia, hoy ya desaparecida, tuvo 2 oportunidades para llegar al menos a la final del mundial, pero no pudo hacerlo. Es hora de pasar nuevamente a algo un poco más reciente. Hablo del Mundial de Corea y Japón 2002, ya que no solo Corea se quedó al borde de la gloria en este mundial, sino que Turquía también lo hizo. Los otomanos no arrancarían bien su presentación, ya que en la fecha 1 caerían por 2-1 ante Brasil. Hasan Sas fue el goleador de ese duelo para los turcos. En la fecha 2 se vendría un empate a 1 ante Costa Rica, con el gol de Emre para Turquía, que hacía muy complicada la clasificación para los otomanos. Turquía tenía la obligación de ganar sí o sí su último partido y esperar que los ticos pierdan para aferrarse a la diferencia de goles como medio de clasificación. Y dicho y hecho, Costa Rica perdió, y Turquía, con los goles de Hasan Sas, Korkmaz y Davala, goleó por 3-0 a China y avanzó como segundo de su grupo por diferencia de gol.
En octavos, Turquía se vería las caras ante uno de los anfitriones, la selección nipona. Con el solitario gol de Dybala en los primeros minutos y con un aguante impresionante, Turquía se llevó el boleto a cuartos de final. En cuartos, su rival fue Senegal, rival al que le costó derrotar, tuviendo que extender el partido hasta la prórroga, luego de que los 90 minutos reglamentarios terminen empatados sin goles. En el amanecer del alargue, sin embargo, se vino el gol de oro de Mansiz, que dio el pase a los otomanos a las semifinales de la Copa Mundial. Lastimosamente, Turquía se vería en semis con quien sería el campeón de ese mundial y con quien ya se enfrentó en la fase de grupos, la selección brasileña. Cayeron por la mínima y tuvieron que conformarse con el juego por el tercer puesto. En el tercer puesto se enfrentó a Corea en un partido del que ya hablamos y donde, con los tantos de Sukur y un doblete de Mansiz, se llevó la victoria por 3-2 y además el bronce. Vamos nuevamente más atrás y nos encontramos con la primera selección sudamericana del video, la selección de Chile. La roja, aparte de ser anfitriona del Mundial 62, estuvo cerquita de llegar a la final, pero no se le dio. Los anfitriones arrancaban de maravilla su recorrido, derrotando por 3-1 a Suiza con el doblete de Sánchez y el gol de Ramírez. En la fecha 2 seguían dando cátedra de buen fútbol y esta vez su víctima fue Italia, a la cual con goles de Ramírez y Toro derrotaron por 2-0. Ya clasificados, en la fecha 3 se vieron las caras ante la Alemania Federal en un partido donde estaba en juego la punta. Aquí se terminaría el invicto y la buena racha de la roja, tras caer por 2-0 ante el cuadro teutón. De igual manera, Chile pasaba a cuartos como segundo y dejando una muy buena imagen. Su rival en cuartos sería la Unión Soviética, a la cual con goles de Sánchez y Rojas terminarían derrotando por 2-1. La roja ingresaba entre los 4 mejores, pero tenía la dura misión de eliminar a Brasil y lastimosamente no pudo cumplirla. Los goles de Toro y Sánchez fueron insuficientes para incomodar a la verde amarela, que terminó eliminando a la roja por el marcador de 4-2. Pero igual, antes de concluir el mundial, Chile regaló una nueva alegría a su gente, al quedarse con la medalla de bronce luego de derrotar por la mínima a Yugoslavia con un tanto de Rojas a los 90 minutos. Pero luego de Chile tenemos a otra selección de este continente que estuvo cerquita de conquistar el mundial, pero tuvo una caída estrepitosa, y me refiero a los Estados Unidos. Pese a hacer una fase de grupos fantástica, goleando por 3-0 a Bélgica con tanto de Matt Gay, Tom Fleury y Patenade, y luego a Paraguay por el mismo marcador con un hat-trick de Patenade, en semis sufrió una calamidad. En semis cayeron goleados por 6-1 ante Argentina, siendo Brown el único capaz de romper el escudo de la albiceleste. De esta manera, Estados Unidos se despidió del primer mundial de la historia, donde pintaban como favoritos y se fueron humillados. Ahora tenemos doble turno con la selección Bélgica, otra selección que un par de veces dio todo para al menos jugar una final del mundial, pero que no lo pudo hacer. Arrancamos con su campaña en México 86, donde la selección belga compartió grupo con la anfitriona y que además fue la primera selección que enfrentó. En su primer duelo, Bélgica cayó por 2-1 ante México, siendo Van der Berg el goleador para los europeos. Bélgica se repuso en la segunda fecha, derrotando por 2-1 a la cenicienta del grupo, la selección de Irak. Sifo y Claesen marcaron los goles para los ganadores en ese encuentro. Y en la última fecha, Bélgica se vio las caras ante un rival directo, la selección de Paraguay, a quien debía ganar para no complicar sus chances de clasificar. Sin embargo, con goles de Bergkauteren y Bate para los europeos, terminaron sellando un empate ante la albirroja y gracias a la suerte lograron avanzar a octavos como uno de los mejores terceros. En octavos sufrieron bastante, ya que les tocó jugar ante la Unión Soviética, selección que venía muy bien. Luego de un empate en los 90 minutos con goles de Sifo y Seulemans para el cuadro belga, el partido debía extenderse 30 minutos más y allí aparecieron Demoy y Claesen como héroes para dar la victoria a su selección por 4-3. En cuartos, España se interponía en el camino de Bélgica y sin dudas los españoles eran favoritos. Sin embargo, luego de un empate a 1 con gol de Seulemans tanto en los 90 minutos como en la prórroga, todo se extendió a los penales. Allí, con goles de Claesen, Sifo, Brost, Verboord y Van der Eys, Bélgica conseguía una épica victoria de 5-4 y una sorpresiva clasificación a semis. Pero en semifinales, la fatiga acumulada jugaría en contra a la escuadra belga. Se terminaría despidiendo de la posibilidad de disputar la final, cayendo por 2-0 ante Argentina. De igual manera, Bélgica aún tenía como consuelo el partido por el bronce ante Francia. Pese a nuevamente empatar a 2 en los 90 minutos con goles de Seulemans y Claesen, en la prórroga ya no pudieron repetir la heroica de partidos pasados y terminaron cediendo ante el cuadro francés por el marcador de 4-2. Así, Bélgica se quedó en el cuarto lugar.
En el último mundial, sin embargo, Bélgica volvió con todo, como una de las favoritas, y pese a hacer una magnífica campaña, los fantasmas del mundial 86 volvieron a ser presentes y el cuadro belga nuevamente pecheó. Bélgica iniciaba con todo, propinando una goleada de 3-0 a la selección de Panamá, con goles de Mertens y un doblete de Lukaku. Las goleadas continuarían en la fecha 2, donde esta vez la víctima sería Túnez. Con doblete de Hazard y Lukaku y un tanto de Batshuayi, Bélgica sellaba su pase a octavos por 5-2. Y en la última fecha, en el juego por la punta, la racha seguiría para la escuadra belga, con la victoria por la mínima ante Inglaterra con el gol de Januzaj. Así, Bélgica pasaba a octavos, como líder de su grupo y como un claro candidato al título. Ya en octavos se hicieron presentes algunos fantasmas, cuando Bélgica tuvo que sufrir hasta el final para derrotar a Japón. Con goles de Vertonghen, Fellaini y Chadli, este último a los 94, Bélgica daba vuelta al marcador y se metía a cuartos. En cuartos de final su rival fue la complicada Brasil, pero Bélgica estuvo mucho más sólida que en su partido anterior. Con dos tantos tempraneros, obra de Fernandinho en contra y De Bruyne, Bélgica se relajó y se llevó la victoria por 2-1 frente a Brasil. Todos veían a Bélgica como la campeona, pero en semis se vio la cara ante una Francia demasiado sólida que le aguó la fiesta. Con un solitario gol le alcanzó a Francia para derrotar al cuadro belga y nuevamente dejarlo al borde de una final frustrada. De igual manera, Bélgica mejoró su campaña a comparación del Mundial 86, ya que con goles de Meunier y Hazard derrotó por 2-0 a Inglaterra y se quedó con el tercer puesto. Así llegamos al final de este video. ¿Crees que en el Mundial de este año Bélgica puede mejorar su participación e inclusive puede ser considerado candidato al título? Estaré leyendo en los comentarios. Además, les recalco que este video tendrá una segunda parte, ya que aún quedan 8 selecciones más que también lo dieron todo pero no pudieron llevarse el mundial. Sin nada más que decir, yo me despido. Hasta la próxima.